Me quedé allí en el aeropuerto, con la maleta todavía en la mano, viendo cómo el jet privado de Cassandra despegaba hacia el cielo sin mí. Me llamo Julian Cole, y este debía ser nuestro gran fin de semana de aniversario, una escapada que ella me había prometido durante meses. Lo habíamos estado planeando desde enero, o al menos eso pensaba. Había empacado mis mejores camisas. Incluso compré un objetivo nuevo para la cámara para capturar los momentos que imaginaba que compartiríamos. Pero ahí estaba ella, riendo con su brillante séquito de asistentes y amigas, todas vestidas con gafas de sol de diseñador y tacones que hacían clic como si fueran dueñas del mundo. Ahora es un viaje de chicas, había dicho, lanzándome esa sonrisa suya, la que siempre me hacía sentir como el chiste al que no entendía. Podría haber gritado, podría haber armado un escándalo justo ahí en la terminal, pero no lo hice. No soy de rogar. Su risa resonaba en mi cabeza mientras me daba la vuelta y caminaba directo al mostrador de primera clase. La señora detrás del mostrador apenas parpadeó cuando pedí el próximo vuelo a París. Tenía las millas, el dinero y un fuego repentino en mi interior que me decía que no necesitaba el permiso de Cassandra para vivir mi vida. En menos de una hora estaba abrochado en un asiento de lujo, tomando un café mientras el avión taxiaba por la pista. No necesitaba el permiso de Cassandra para vivir mi vida. En menos de una hora estaba abrochado en un asiento de lujo, tomando un café mientras el avión taxiaba por la pista. No la estaba persiguiendo, la estaba dejando atrás. 10 minutos después de que su jet despegara, supe que recibiría el correo electrónico. Lo había programado esa misma mañana, justo después de que me dejara plantado. Era de nuestro asesor legal compartido, una pequeña sorpresa automática que había configurado con unos pocos clics. Asunto: acuerdo preliminar de separación. Podía imaginar su cara, esas cejas perfectamente arqueadas levantándose, sus labios abriéndose en ese suspiro silencioso que hace cuando la sorprenden. Ella estaría a 30.000 pies de altura, rodeada de su tripulación risueña, y de repente pálida como un fantasma. Bien, que se retuerza. Cuando mi avión aterrizó en París, mi teléfono ya vibraba como una colmena. Ni siquiera lo miré, solo lo dejé vibrar en mi bolsillo mientras entraba en el cálido y bullicioso caos de Charles de Gaulle. 155 mensajes, lo descubriría después. 155 pequeños, por favor, quejas y disculpas que escribió mientras yo bebía vino sobre el Atlántico. Pero en ese momento no me importaba. Estaba en París y por primera vez no se trataba de ella, se trataba de mí. Agarré mi mochila, me ajusté la chaqueta y salí hacia la ciudad que estaba a punto de cambiarlo todo. El aire olía a pan fresco y libertad, y no miré atrás. Cassandra podía quedarse con su jet, su séquito, sus sonrisas burlonas. Yo tenía un boleto para algo mejor, y no esperaba su aprobación. Esta era mi pista de despegue ahora, y yo iba a despegar. Me acomodé en mi asiento de primera clase, el zumbido de los motores del avión vibrando a través de mí mientras subíamos sobre el Atlántico. Me llamo Julian Cole, y por primera vez en años no estaba volando para seguir el horario de Cassandra ni para hacer de marido adorno en algún evento brillante. Este era mi vuelo, mi elección, y se sentía muy bien. La azafata me entregó una copa de champán, y observé las burbujas subir y estallar, cada una desapareciendo como las promesas que Cassandra había hecho a lo largo de los años. Empezamos como socios, iguales, pensé, construyendo su marca de tecnología de lujo desde sesiones nocturnas de lluvia de ideas en nuestro pequeño apartamento. En ese entonces, era nuestro sueño, pero en algún momento se volvió solo de ella. Me convertí en el tipo que sostenía su bolso en la alfombra roja, sonriendo para las cámaras mientras ella deslumbraba al mundo. Julian, eres tan bueno apoyándome, decía, como si fuera un cumplido. Yo asentía, seguía el juego, la dejaba brillar, pero ahora, mirando el infinito de nubes, lo veía por lo que era. Me habían borrado, reducido a un accesorio en su perfecta producción. El champán sabía fuerte, amargo incluso, pero lo bebí de todos modos. Metí la mano en mi equipaje de mano y saqué el cuaderno de cuero que me había dado la Navidad pasada. Era uno de esos regalos caros que a ella le encantaban, bonitos y pensados en la superficie, pero vacíos por dentro.
Ni siquiera se molestó en escribir una nota. Típico. Lo abrí. La página en blanco me miraba como un desafío. Mi pluma se detuvo un segundo. Luego la presioné contra el papel y escribí las primeras palabras que sentí que me pertenecían. París de Julian. No de ella. No era poesía, pero era mío, y eso bastaba. Me recosté, dejando que las palabras calaran. París ya no era solo un destino, era una declaración. Ya no iba a ir tras ella, no iba a esperar que me lanzara un poco de atención. Este viaje era para descubrir quién era yo cuando no era el acompañante de Cassandra Blake. El avión se movió suavemente y empecé a planear. Aterrizaría unas horas, me registraría en un hotel, nada como los lugares exagerados que ella elegía. Solo caminar. Sin itinerario, sin llamadas de prensa, nadie diciéndome dónde estar o qué decir. Vagaría por las calles, comería lo que oliera bien, tal vez desempolvaría mi cámara y tomaría fotos para mí, no para su Instagram. Esa idea me hizo sonreír, una sonrisa real, no la práctica que fingía durante años. Miré el cuaderno otra vez, trazando las palabras con el dedo. París de Julian. Sonaba a libertad. No sabía qué encontraría allí. Tal vez un café con café fuerte, tal vez un rincón tranquilo para pensar, tal vez alguien que me viera a mí, no a su sombra. La idea de no estar solo por mucho tiempo parpadeó en mi mente, pero la aparté. No se trataba de reemplazarla, se trataba de recuperarme a mí mismo. La azafata volvió a pasar, ofreciéndome una toalla tibia, y la tomé. Me limpié las manos como si pudiera borrar la última década de estar en segundo plano. Afuera, el cielo se estaba tornando rosa y dorado, el sol bajando bajo el horizonte. No miré el teléfono, no quería ver sus mensajes todavía. Que se quede pensando, que se pregunte dónde fui. Por una vez, yo no era el que esperaba. Cerré el cuaderno, lo guardé en mi bolsa, y terminé el champán. El avión se niveló, firme y seguro, llevándome hacia una ciudad que siempre había amado, pero que nunca había explorado realmente por mi cuenta. No necesitaba su jet, sus planes, su aprobación. Tenía un asiento, una pluma y una página en blanco. París me esperaba, y yo estaba listo para encontrarla, no como el esposo de Cassandra, sino como Julian. Solo Julian, el tipo que finalmente dejó de ignorarse a sí mismo. Bajé del avión en Charles de Gaulle, la pierna rígida por el vuelo, pero la mente vibrando con algo que no sentía hace años. Posibilidad. Me llamo Julian Cole, y estaba en París, no porque Cassandra me arrastrara para una sesión de fotos, sino porque lo había elegido yo. El aeropuerto era un torbellino de voces, francés, inglés, una docena de otros idiomas mezclándose, y yo me movía entre ellos como un hombre despertando de un largo sueño. Agarré mi maleta de la cinta, la colgué en mi hombro y me dirigí a la salida, listo para respirar la ciudad. Pero antes de poder avanzar, una voz llamó, suave y familiar. Julian Cole, por todos los santos, me di la vuelta, y ahí estaba Marco Levant, apoyado en una columna con esa sonrisa fácil. Marco era uno de los antiguos inversores de Cassandra, un tipo astuto con talento para ganar dinero y fama de no soportar sus tonterías. Salió de su empresa hace un par de años, algo de diferencias creativas, y ahora era su mayor rival en el juego tecnológico. Marco, dije, estrechando su mano. ¿Qué haces aquí? Se rió, ajustándose el puño de su chaqueta a medida. Supongo que igual que tú, tratando de salir de bajo su yugo. Escuché sobre la escena en el aeropuerto. Placey también se movió, por cierto. Sonreí, no estaba seguro de cómo ya lo sabía, pero Marco siempre tenía el oído puesto. Sí, bueno, no iba a llorar por eso. Él asintió, como si esperara menos. Bien. No eres el único al que intentó cortar, ¿sabes? Me excluyó de su pequeña cumbre este fin de semana. Pero yo voy a ir igual. Sacó un sobre color crema del bolsillo y me lo entregó. Tú también deberías ir. Ella sería la estrella principal, o eso debía ser. Sería una pena que no vea algunas caras conocidas en el público. Tomé la invitación, la volteé en mis manos. Era para una cumbre tecnológica en París, uno de esos eventos exclusivos donde los CEO y grandes empresarios se dan palmaditas en la espalda. Cassandra había estado preparándose durante semanas, ensayando su discurso principal en nuestra sala mientras yo asentía como buen esposo.
No sabe que vienes, ¿verdad? Preguntó Marco, con ojos brillando de picardía. No, dije, sintiendo una sonrisa tirarme de los labios. Pronto lo sabrá. Me dio una palmada en el hombro, riendo. Eso es el espíritu. Vamos, tomemos una copa. Pareces que te vendría bien una. Encontramos un bar justo fuera de la terminal, todo de cristal elegante y luces tenues, y pedimos 2 whiskies. El primer trago quemó, pero me calmó. Me ancló en esta nueva realidad, donde no solo reaccionaba a sus movimientos, yo estaba haciendo los míos propios. Marco se reclinó en su silla, moviendo su copa. ¿Cuál es el plan, Julian? Estás aquí. Ella allá arriba perdiendo la cabeza. ¿Y ahora qué? Lo pensé. La invitación todavía en mi mano. No lo sé aún, solo quería alejarme, aclarar las cosas. Pero esto, toqué el sobre, se siente como un comienzo. Él asintió, como si entendiera. Ella ha construido mucho sobre tu espalda, ¿sabes? Esas ideas de marketing iniciales, las que lanzaron su marca, recuerdo de quién vinieron. Lo miré, sorprendido de que lo mencionara. Eso fue hace mucho tiempo. No significa que no siga siendo verdad, dijo, tomando un sorbo. Ella es buena para llevarse el crédito. Tú eres bueno para dejar que lo haga. Quizás ya es hora de cambiar eso. Esas palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Había pasado años diciéndome que no importaba, que era feliz apoyándola, siendo el tipo detrás de escena. Pero sentado ahí con Marco, el whisky calentando mi pecho, me di cuenta de cuánto había dejado escapar. París ya no era solo una escapada. Era una oportunidad para recuperar algo. Terminamos las bebidas, y Marco se levantó, dejando unos euros sobre la mesa. Nos vemos en la cumbre, Julian. No la dejes salir tan fácil. Se fue, dejándome con la invitación y la cabeza llena de pensamientos. Guardé el sobre en mi chaqueta, pagué mi parte y salí. El aire era fresco, la ciudad se extendía frente a mí. No sabía qué haría en esa cumbre, pero sabía una cosa. Cassandra estaba a punto de descubrir que yo ya no era su fantasma. Llamé un taxi. Di al conductor el nombre de un hotel que había encontrado en línea. Nada lujoso, solo mío, y miré las luces de París pasar. Esta era mi oportunidad, y no iba a echarme atrás. Me desperté con el sonido de París, respirando fuera de mi ventana, un suave zumbido de vida que parecía de otro mundo comparado con el caos pulido del universo de Cassandra. Me llamo Julian Cole, y me había registrado en Limatin Blue, un pequeño hotel boutique escondido en las colinas de Montmartre. No era el tipo de lugar que ella elegiría jamás, sin lobbies de mármol ni conserjes besándole el anillo, pero perfecto para mí. La habitación era pequeña, con pisos de madera que crujían y una vista a calles adoquinadas que bajaban hacia la ciudad. No necesitaba un penthouse para sentirme vivo aquí. Me puse una chaqueta, agarré mi cámara y salí, dejando que el aire matutino me golpeara como un botón de reinicio. Las calles eran estrechas, bordeadas de viejos edificios de piedra y macetas rebosando de color. Caminé sin plan, algo que no hacía desde hace años. Con Cassandra, cada viaje era una misión, horarios, reuniones, sesiones de fotos. Pero hoy, solo era un tipo con una cámara, vagando por una ciudad que no le importaba a quién estuviera casado. Me detuve en un café, del tipo con mesas tambaleantes y camareros que no te apuraban. El café era fuerte, el croissant hojaldrado y caliente, y me senté a ver pasar a la gente, artistas con blogs de dibujo, ancianos con periódicos, niños persiguiendo palomas. Nadie me preguntó por su último lanzamiento de producto, ni me pidió que sonriera para una foto. Era solo yo en el momento, y sentí que mis hombros se relajaban por primera vez y para siempre. Después del desayuno, fui hacia el distrito de arte, con la cámara colgada al cuello como un viejo amigo que había olvidado que tenía. La fotografía solía ser lo mío, antes de que Cassandra la convirtiera en una broma. Es un hobby lindo, Julian, decía ella, como si fuera un niño jugando con juguetes. Dejé de mencionarlo, dejé de llevar la cámara a menos que necesitara una foto para sus pies, pero aquí, en París, la levanté al ojo y empecé a capturar esquinas, paredes agrietadas, una mujer vendiendo flores en un carrito. El mundo se veía diferente a través del lente, más nítido,
como si pudiera aferrarme a él en vez de dejarlo escapar. Un par de locales lo notaron, un hombre mayor con boina y una mujer con una bufanda atada con estilo. ¿Eres fotógrafo?, preguntó el hombre, con un inglés tosco pero amable. Solo por diversión, respondí, bajando la cámara. Ciudad hermosa que tienen. Él sonrió, orgulloso, y empezaron a preguntar por el equipo, las fotos que me gustaba tomar. Ni una vez mencionaron a Cassandra o su marca. Era como si hubiera salido de su sombra y entrado en mi propia piel. Esa noche, seguí un volante que vi pegado en la pared de un café, una exposición en la azotea del barrio. El lugar brillaba con luces, el aire denso con charlas y humo de cigarrillos. Recorrí el lugar, bebiendo un vaso de vino barato, mirando esculturas y pinturas que se sentían crudas, reales. Entonces conocí a Genevieve Thorne. Estaba junto a su instalación, un desorden de cables y pantallas que parpadeaban con imágenes que se desarmaban y volvían a armarse. Tenía el cabello oscuro recogido en un moño suelto, pintura en la mejilla y ojos que te miraban como si pudieran verte a través. ¿Qué piensas?, preguntó, asintiendo hacia su obra. Es como si se estuviera deshaciendo y comenzando de nuevo al mismo tiempo, dije. No sé si eso tiene sentido. Ella sonrió. Una cosa lenta y consciente. Eso es exactamente. Borrado y renacimiento. ¿Lo entiendes? Hablamos un rato. Su voz suave pero firme. Me contó sobre la pieza, cómo trataba de dejar atrás viejas versiones de uno mismo para encontrar lo que hay debajo. A veces tienes que desaparecer para finalmente ser visto, dijo, y me golpeó como un puñetazo. He estado desapareciendo durante años, desvaneciéndome en el foco de Cassandra, pero tal vez ya no tenía que hacerlo más. Le conté sobre mi cámara, cómo la había retomado ese día, y ella asintió como si entendiera más de lo que decía. Deberías volver mañana, dijo. Hay un taller. Trae tus fotos. Salí de la azotea con sus palabras retumbando en mi cabeza, las luces de la ciudad borrosas abajo. Montmartre se sentía como una liberación, cada paso alejándome más del tipo que fui. No necesitaba la aprobación de Cassandra ni sus jets privados. Tenía una cámara, un mapa de manchas de café y la invitación de un desconocido para seguir adelante. París era mía ahora, y no la iba a soltar. Regresé a Limatin Blue después de esa exposición en la azotea, la cabeza todavía dando vueltas por las palabras de Genevieve y la manera en que París empezaba a sentirse mía. Me llamo Julian Cole y había estado corriendo con adrenalina todo el día, caminando las calles, tomando fotos, hablando con gente que no me conocía como el marido de Cassandra. La habitación del hotel estaba en silencio, solo el crujido suave de las tablas del suelo y el zumbido lejano de la ciudad afuera. Tiré mi chaqueta en la silla, me quité los zapatos y me hundí en la cama, mirando al techo. Mi teléfono estaba sobre la mesita, apagado y silencioso. No lo había encendido desde el aeropuerto, no quería lidiar con lo que Cassandra me estuviera enviando. Pero algo me tiró ahora, curiosidad, quizás, o solo la necesidad de ver hasta dónde se había desenredado. Lo agarré, presioné el botón de encendido y esperé mientras vibraba con vida. La pantalla se iluminó. Y ahí estaba. 155 mensajes, una pared de notificaciones todas de ella. Deslicé sin abrirlas aún, solo viendo la vista previa acumularse como un accidente de tren del que no podía apartar la mirada. Los primeros eran los clásicos mensajes de Cassandra con aire de suficiencia. ¿Sigues en el aeropuerto?, leía uno. Estás siendo dramático, decía otro. Podía oír su voz en mi cabeza, esa risita aguda que soltaba cuando pensaba que había ganado. Probablemente los envió justo después de que su jet despegó, tomando champán con su equipo, pensando que solo me sentaría ahí y esperaría que regresara. Para el mensaje 20, el tono cambió. ¿Dónde estás?, escribió, sin esa sonrisa burlona. Luego, unos pocos después, Julian, respóndeme. Seguí deslizando, las palabras se mezclaban. Para el 45 estaba furiosa. ¿Qué demonios hiciste? Debe haber sido cuando llegó el correo, el pequeño regalo de nuestro asesor legal sobre la separación. Sonreí para mis adentros, imaginándola pasando rápido por su bandeja de entrada a 30.000 pies.
sus uñas perfectas tocando la pantalla con más fuerza con cada palabra que leía. Los mensajes seguían llegando, un torrente de pérdida de control. «No puedes hacerme esto», escribió en el 96, como si yo fuera quien la había dejado en el aeropuerto. Luego empezaron las disculpas. «Julian, necesito hablar contigo, por favor», llegó al 124. «Lo siento», dijo en el 142, y casi me reí en voz alta. Cassandra no pide perdón, no a menos que esté acorralada. El último, el 155, tuvo otro tono. «Tenemos que arreglar esto. Sin demandas, sin sarcasmo, solo para jugar». Lo miré por un buen minuto, la pantalla brillando en la habitación oscura. Mi pulgar flotó sobre el botón de responder, pero no lo presioné. ¿Qué podía decir? Ella me dejó allí parado. Se rió de eso, y ahora estaba desesperada porque por fin había dejado de jugar su juego. Apagué el teléfono. La pantalla se volvió negra de nuevo y lo puse sobre la mesita de noche. Que se pregunte, que se quede con eso. Ya no era su perro faldero, corriendo a arreglar todo en cuanto chasqueaba los dedos. Me levanté, caminé hacia la ventana y la abrí, dejando que el aire fresco de la noche entrara. París se extendía debajo de mí, con todas esas luces titilantes y calles silenciosas, y sentí que algo se asentaba en mi pecho. Paz, tal vez, o poder. Ella podía enviar 1000 mensajes, y no cambiaría nada. Yo estaba aquí, viviendo mi vida, mientras ella allá arriba, girando en su burbuja del jet privado. Agarré mi cámara de la mesa, revisando las fotos que había tomado ese día, el carrito de flores, la pared agrietada, el hombre mayor con boina. No eran perfectas, pero eran mías, y eso se sentía mejor que cualquier foto preparada que hubiera tomado para ella. Pensé en el taller de Genevieve mañana, en cómo habló sobre borrar y renacer. Tal vez eso era esto, limpiar la pizarra, dejar que la avalancha de mensajes de Cassandra sepultara al tipo que solía ser. Sabía que no iba a responderle, no era su momento. Pronto descubriría que no volvería para suplicarle. Me metí en la cama. Las sábanas frescas contra mi piel. Cerré los ojos. El teléfono permaneció apagado, el mensaje sin leer. Por primera vez en años, me dormí sin su voz en la cabeza, solo con el susurro de París llevándome al mañana. Me desperté con la luz del sol filtrándose por las cortinas de mi habitación en la Maton Blue, ese brillo suave que hacía que París pareciera un cuadro. Me llamo Julian Cole, y por una vez no me despertaron los gritos de órdenes de Cassandra ni el ruido de notificaciones en el teléfono. Solo yo, el silencio, y un día que podía moldear a mi manera. Me estiré, sintiendo el dolor en las piernas por el paseo de ayer, y sonreí. Hoy era el taller de Genevieve, y estaba listo para ver a dónde me llevaba. Me di una ducha rápida, me puse un suéter y jeans, y salí con mi cámara y algunas fotos que había impreso en una tienda cerca. Saint-Germain estaba lejos de Montmartre, pero no me importó la caminata. Cada rincón de esta ciudad tenía algo que mostrarme. Las calles estaban llenas de gente, el aire cargado con olor a pan y café. Me detuve en un puesto a comprar un chocolate pintado, comiéndolo mientras caminaba, con migas cayendo sobre mi chaqueta. Cuando llegué al taller, un pequeño estudio sobre una librería, ya sentía que había vivido una mañana completa. Genevieve estaba allí, instalando pantallas y cables. Sus manos se movían rápido pero con seguridad. «Llegaste», dijo, levantando la vista con su media sonrisa. «¿Trajiste tu alma para desmenuzar?» Me reí, levantando la cámara. Algo así. Me hizo señas para que entrara, y me uní a un grupo pequeño, principalmente artistas, con dedos manchados de pintura y energía tranquila. El taller era sobre autorretratos digitales, explicó, pero no del tipo pulido que se sube a Internet. «Nos estamos deconstruyendo», dijo con voz firme, «tomando lo que fuimos y desarmándolo para encontrar lo que queda». Asentí, sin tener claro qué significaba, pero listo para intentar. Me dio una tablet conectada a un proyector, me mostró cómo subir una foto y empezar a desarmarla píxel por píxel, capa por capa. Pasé mis fotos y me detuve en una que Cassandra había publicado hace meses. Era en una gala, ella con un vestido brillante, yo medio cortado en el cuadro,
sonriendo como un pensamiento de último momento. Ella la tituló algo sobre parejas poderosas, pero siempre odié cómo se veía, como si apenas estuviera ahí. La subí, y la imagen apareció en la pantalla, más grande que la vida. Genevieve se inclinó. Esta es buena para empezar. ¿Qué quieres hacer con ella? Ni lo pensé. Deshacerla. Ella sonrió y me mostró cómo arrastrar una herramienta en la pantalla, borrando a Cassandra poco a poco. Su vestido se disolvió, su cara se desdibujó hasta que solo quedé yo, una figura incompleta y torpe. Pero no terminé. Seguí, desarmando los bordes, el fondo, la sonrisa falsa que llevaba esa noche. Los píxeles se dispersaron como polvo, y reconstruí, trayendo mi silueta al centro, rellenándola con líneas y sombras de las fotos de París que había tomado. La gala desapareció, reemplazada por adoquines y farolas, hasta que solo quedé yo, completo. La sala estaba en silencio, todos perdidos en su trabajo, pero sentí que Genevieve me observaba. «Ese eres tú», dijo, señalando la pantalla, «no quien fingías ser». Lo miré, mi forma, mi ciudad, sin rastro de ella. «Sí», dije en voz baja. «Creo que sí». Pasamos horas allí, ajustando y desarmando. El aire vibraba con una mezcla extraña de concentración y liberación. No me quedé solo con esa. Saqué otras fotos, viejas de nuestra vida juntos, y las desarmé también. Un viaje a la playa donde ella me hizo sostenerla, una cena en la que estuve atrapado tomando fotos de su comida. Todo desapareció, convertido en algo nuevo. Al final, tenía una serie de imágenes, cada una un pedazo de mí que había olvidado. Genevieve se acercó mientras guardaba la última. «Acabas de publicar tu primera pieza de honestidad emocional», dijo. Sus ojos fijos en los míos. «Se siente bien, ¿no?» Asentí, sin confiar en mi voz. Sí, se sentía bien. Mejor que bien. Era como si hubiera recuperado algo que ella había enterrado bajo años de su spotlight. Salí del estudio mientras el sol bajaba, la tablet bajo el brazo, y esas imágenes grabadas en mi cabeza. París brillaba a mi alrededor, dorada y viva. Caminé de regreso al hotel con una ligereza que no sabía que podía sentir. El mundo de Cassandra ya no me pertenecía. Lo estaba deshaciendo, pieza por pieza, y construyendo algo real en su lugar. Salí del taxi a la fresca noche parisina, las luces del lugar de la cumbre brillando adelante como un faro. Me llamo Julian Cole, y esta noche ya no era para esconderse. Marco me había invitado a esta cena, la que Cassandra debía organizar, y dije que sí sin pensarlo. La invitación seguía en mi bolsillo, arrugada de tanto manejarla, pero se sentía como un boleto a algo más grande que una comida. Me ajusté la chaqueta, no la llamativa que ella habría elegido, solo una simple que me gustaba, y entré. El lugar era todo cristal y oro, lleno de ejecutivos tecnológicos, inversores y trajes que costaban más que mi viejo auto. Escaneé la sala, esperando verla entrar con esa sonrisa de reina abeja, pero no estaba. Las mesas tenían su nombre, eso sí. Cassandra Blake, ponente principal. Supongo que no había cancelado aún. Encontré a Marco cerca del bar, tomando un trago y conversando con un tipo de corbatín. Me vio y me llamó. «Te ves bien, Julian», dijo, entregándome una copa de algo oscuro y fuerte. «¿Listo para agitar las cosas?» Di un sorbo, dejando que el licor quemara mi garganta. «Ella no está aquí como ella misma». Él negó con la cabeza sonriendo. «Aún no. ¿Dónde ha estado desde que llegó ese correo?» «Su equipo está en caos». Antes de que pudiera preguntar más, alguien me agarró del brazo. Lily Monroe, la asistente ejecutiva de Cassandra. Estaba nerviosa. Su cabello rubio se escapaba de su moño perfecto. «Julian, gracias a Dios», susurró, llevándome a un lado. «Ella está en caída libre desde lo legal. No ha dicho por qué no está aquí esta noche». Le levanté una ceja, manteniendo la voz firme. «Eso es asunto de ella, Lily. No mío». Parpadeó como si no esperara eso. «¿No te preocupa?» «No», dije, sonriendo lo justo para desconcertarla. «Que ella cuente su historia, yo cuento la mía». Lily me miró.
Luego asintió lentamente. Se alejó mientras la gente comenzaba a moverse hacia las mesas. Encontré mi asiento. Marco se aseguró de que no quedara atrás y me acomodé. El murmullo del salón me envolvía. La ponencia estaba a punto de comenzar. Un tipo de pie revisaba sus notas, cuando el maestro de ceremonias subió. «Damas y caballeros», dijo con voz potente. «Antes de empezar, reconozcamos a alguien en la sala. Julian Cole, el hombre detrás del concepto original de marketing sobre el que Cassandra Blake construyó su imperio, sin crédito». El aire se detuvo. La gente volteó. «Yo estaba aterrizando», me dije. Me congelé un segundo, el vaso a medio camino a mis labios, luego lo dejé mientras el silencio recorría la sala. Marco se inclinó, sonriendo. «Te dije que iba a agitar las cosas». El silencio pesó. Luego alguien aplaudió, primero lento, luego rápido, hasta que la sala estalló en ovación. Me puse de pie, asintiendo. No sabía qué más hacer. El maestro de ceremonias siguió hablando de innovación y héroes olvidados, pero apenas lo escuché. Mi corazón latía fuerte, no por nervios, sino por otra cosa, alivio, tal vez, o vindicación. Durante años, la dejé llevarse el mérito. Me dije que no importaba mientras la empresa prosperara, pero sí importaba. Y ahora todos lo sabían. La cena continuaba, platos tintineando, voces alzándose, pero yo sentía que flotaba por encima de todo. La gente se me acercaba después de darme la mano, haciendo preguntas sobre aquellos primeros días. «Eres el verdadero», dijo un tipo. «Un bloguero tecnológico que reconocí. Ella nunca te mencionó. No tenía que hacerlo», respondí, manteniéndolo ligero. Yo estaba allí de todos modos. Marco se me acercó más tarde cuando la multitud empezó a dispersarse. «Lo manejaste como un profesional. Ella va a odiar esto». «Bien», dije, y lo decía en serio, «que lo odie». Salimos afuera. El aire nocturno frío contra mi piel. No necesitaba que ella estuviera aquí para sentir el peso de este momento. Los aplausos seguían resonando en mi cabeza, no solo por lo que había hecho, sino por lo que estaba haciendo ahora. Levantarme, salir adelante. Sin embargo, las palabras de Lily quedaron conmigo, desmoronándose. Una parte de mí se preguntaba qué estaría haciendo Cassandra en ese momento, recorriendo un cuarto de hotel, gritándole a su teléfono, intentando darle vuelta a esto. Pero no me quedé a pensarlo. Esa cena, esa noche, no la necesitaba. Entré solo y salí más alto. París me había dado eso, y no lo devolvería. Caminé por el mismo lugar la noche siguiente, el agua reflejando las luces de la ciudad como un espejo agrietado de oro. Me llamo Julian Cole, y todavía estaba eufórico por aquella cena en la cumbre, esos suspiros y aplausos, la forma en que la gente me miraba como si fuera alguien digno de ver. Fue un subidón, pero no borró el silencio en mi pecho. Cassandra me había escrito de nuevo esa mañana, una línea que cortaba el ruido de los últimos días. «Vamos a vernos, sin prensa, solo nosotros». Lo miré mientras tomaba café, el vapor ascendiendo de mi taza, y contra mi mejor juicio respondí: «Vale, Café Lumière, 7 p.m». Y ahí estaba, camino a verla. No sabía qué quería de eso, pero sabía que era hora de enfrentarla. El café era pequeño, escondido en una calle lateral, con mesas redondas que se salían a la acera. Llegué temprano. Pedí una copa de vino tinto y me senté afuera, viendo fluir el río. Ella llegó 10 minutos tarde, típico, sus tacones resonando como un disparo de advertencia. Llevaba gafas de sol, aunque el sol hacía rato que se había ido. Su rostro era inescrutable tras ellas. Se deslizó en la silla frente a mí, apoyando la espalda con esa frialdad calculada que había perfeccionado. «Me avergonzaste», dijo. «No, hola», sin un comienzo suave. Su voz estaba tensa, como si lo hubiera contenido demasiado tiempo. Tomé un sorbo de vino, dejando que sus palabras colgaran un segundo. «No», dije, dejando la copa. «Tú te expusiste. Yo solo dejé de cubrirte». Se quitó las gafas. Sus ojos eran agudos y cansados al mismo tiempo. «Ese correo, Julian, la cumbre. ¿Qué intentas hacer?» Ro y yo. Me recosté,
manteniendo la voz calmada. No intento hacerte nada. He terminado de jugar tu juego. Eso es todo. Me dejaste en el aeropuerto, te reíste de eso. ¿Pensaste que me lo iba a tragar? Ella hizo un pequeño gesto, pero lo noté. Fue un error, dijo. Ahora estoy suave. Me enredé con las chicas. El viaje. No se suponía que fuera así. Pero lo fue, dije. Y ha sido así por años. Yo esperando, tú decidiendo. Ya no soy tu propiedad, Cassandra. Me miró. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa, ese hábito nervioso que odiaba admitir que tenía. ¿Y qué? ¿Solo te vas a ir? Después de todo lo que construimos, tú lo construiste, dije, y me sentí bien diciendo eso en voz alta. Yo ayudé, claro, te di ideas, te apoyé, pero tú tomaste el crédito, el control, y me dejaste en segundo plano. No pido una medalla. Solo terminé de fingir que eso era suficiente. Su mandíbula se apretó, pero no discutió. Quizás no pudo. Hablemos de acuerdos, dijo, cambiando de tema como siempre que perdía terreno. Podemos arreglar esto, mantenerlo limpio. Metí la mano en el bolsillo, saqué una tarjeta, la de Catherine, mi abogada, y la deslicé sobre la mesa. Todo pasa por ella ahora. Terminamos aquí. Miró la tarjeta, luego a mí, con la boca abierta como si quisiera pelear, pero yo ya estaba de pie. Julian, espera, empezó. Pero no lo hice. La dejé sentada allí, el vino intacto, la tarjeta brillándole en la cara. El cambio de poder estaba completo, y me golpeó mientras me alejaba, lento al principio, luego de golpe. No la conocía en esa conversación, no la conocía en mi tiempo, ni en mis explicaciones. Ella tuvo años de que yo cediera, ajustara, hiciera que funcionara, pero ya no más. Crucé la calle, la misma que se extendía a mi lado, y sentí cómo vivía. Esto ya no era su elección. Era mía, y yo la había tomado. Seguí caminando, la ciudad doblándose a mi alrededor como un amigo. París me había dado voz, columna vertebral, y no las devolvería. Ella podía quedarse toda la noche sentada planeando su próximo movimiento, pero no cambiaría nada. Era libre, no solo de ella, sino de la versión de mí que dejé que ella moldeara. El río seguía fluyendo, firme y seguro, y yo igualaba su ritmo, mis pasos más lentos que en años. Me desperté a la mañana siguiente con el sol colándose por las persianas de mi habitación en la Matin Blue, una energía tranquila zumbando en mi pecho. Me llamo Julian Cole, y después de anoche, dejando a Cassandra en esa mesa de café, con su voz desvaneciéndose detrás de mí, sentí que finalmente corté el último hilo de ese tiempo. No revisé mi teléfono, no me importó si volvía a escribir. Hoy no era sobre ella. Era sobre mí, y tenía una idea en mente. Tomé un café de la pequeña cocina del hotel, el sabor amargo despertándome mientras me sentaba junto a la ventana, viendo Montmartre despertarse. Las calles abajo ya se movían, vendedores preparando sus puestos, gente yendo al trabajo, y pensé en esas fotos que había tomado, las que rehice con Genevieve. Ya no eran solo fotos, eran partes de mí, crudas y reales. ¿Qué pasaría si las mostrara? No a Cassandra, no para demostrar nada, sino para mí mismo. Saqué mi cuaderno y empecé a escribir pensamientos. Galería, exhibición, París. Cuando terminé el café, tenía un plan. Llamé a Genevieve justo cuando estaba por salir. Hola, soy Julian, dije, caminando por la habitación. ¿Sabes algo de alquilar espacio en galerías? Se rió, ese sonido fácil que hacía que todo pareciera posible. ¿En serio? Conozco un lugar cerca de Lumaray. Pequeño, pero con carácter. ¿Qué piensas? Una exhibición, dije, las palabras solidificándose al hablar. Esos retratos que hice en el taller más las fotos callejeras de esta semana. Quiero exponerlas. No dudó. Estoy dentro. Nos vemos allí en una hora. Colgué, agarré mi cámara y las fotos impresas, y salí. Lumaray era un laberinto de calles estrechas y edificios antiguos, lleno de galerías y cafés. El lugar que encontró Genevieve era perfecto. Paredes blancas, pisos de madera desgastada, una gran ventana dejando entrar luz. El dueño,
un tipo rudo llamado Pierre, aceptó un alquiler corto, murmurando sobre artistas locos pero entregándome las llaves. Genevieve llegó con una caja de herramientas y una sonrisa, y nos pusimos a trabajar. Colgamos las fotos, mi silueta contra las calles de París, la foto fragmentada de la gala, la mujer del carrito de flores en plena risa. La llamé sin recortar, un nombre que sentía correcto, como si finalmente estuviera entrando en el cuadro. Trabajamos todo el día, ajustando marcos, modificando la distribución, hasta que parecía algo real. Al día siguiente por la tarde, abrimos, nada fancy. Solo un cartel afuera y boca a boca. La gente fue llegando poco a poco, en su mayoría locales, luego algunos turistas. Sus voces rebotaban en las paredes mientras miraban mi trabajo. Me alejé, viéndolos quedarse, señalar, hablar. Una mujer con abrigo rojo compró la foto del carrito de flores, diciendo que le recordaba a su abuela. Un tipo con barba preguntó por la tecnología detrás de las piezas digitales. No fue una multitud, pero fue suficiente. 2 días después, todas las impresiones se habían vendido. No podía dejar de sonreír. Marco apareció esa segunda noche, su traje impecable como siempre. «Felicidades», dijo, dándome una cerveza de un bar cercano. «Eres un éxito. Por cierto, ha estado intentando recomprar tus acciones en la empresa. Se lo dije demasiado tarde». Me reí, chocando mi botella con la suya. «Que siga intentándolo. Estoy bien aquí», asintió, mirando alrededor. «Este eres tú, Julian. No su sombra. Deberías ver su cara cuando se entere de esto». No necesitaba verlo. Podía imaginarlo. Esas cejas perfectas fruncidas, sus labios apretados. Pero ya no importaba. La galería era mía. Las fotos eran mías, y la gente que las compró me vio a mí, no a ella. Genevieve se unió a nosotros, sus jeans manchados de pintura contrastando con el pulido de Marco. «Lo lograste», dijo. «Me empujaste. Te dije que había algo honesto ahí. No lo habría logrado sin ti», dije, y lo decía en serio. Ella se encogió de hombros, pero sus ojos decían que lo entendía. Nos quedamos allí, los tres. Mientras los últimos visitantes se iban, el espacio volvió a quedarse en silencio. Miré esas paredes vacías, las etiquetas del alma todavía colgadas, y me sentí lleno no solo de orgullo, sino de algo que había perdido en el camino. Este era mi pasaporte al verdadero yo, sellado y firmado en París. No necesitaba la aprobación de Cassandra ni su imperio. Tenía esto, y era suficiente. Me desperté en mi último día en París con ese tipo de tranquilidad que se cuela después de una tormenta, suave, constante y mía. Me llamo Julian Cole, y había pasado la semana reescribiéndome, paso a paso, foto a foto, hasta que ya no fui solo el esposo de Cassandra. La habitación en la Matheon Blue se sentía ahora más pequeña, como si ya no me quedara. Mis maletas medio hechas junto a la ventana. No sabía a dónde iría después, tal vez de regreso a casa o a algún lugar nuevo, pero sabía que no era el mismo tipo que había llegado aquí. Agarré mi teléfono de la mesita de noche. La pantalla se iluminó con un mensaje nuevo. Era de ella, pasada la medianoche. «¿Todavía me amas?». Lo miré fijamente, la palabra afilada contra la suave luz de la mañana. Cassandra siempre iba al grano cuando estaba desesperada. La podía imaginar escribiéndolo, probablemente sola en alguna suite de hotel. Sus uñas haciendo clic en la pantalla, esperando que yo cediera como siempre. Mi pulgar flotó sobre el botón de responder, una docena de viejos hábitos tirando de mí. Decir que sí, suavizarlo, darle algo a que aferrarse, pero no lo hice. Presioné borrar. El mensaje desapareció como si nunca hubiera existido, y dejé el teléfono sobre la mesa. Sin respuesta, sin puntuación, solo paz. Ya no sabía cómo responderla. Me levanté, me puse un suéter y salí. La ciudad llamándome por última vez. Las calles de Montmartre despertaban, el panadero cargando bandejas, niños riendo camino a la escuela, y yo caminaba sin prisa, dejando que todo se impregnara en mí. París me había dado más de lo que esperaba. Una cámara redescubierta, una galería agotada, una columna vertebral que había olvidado que tenía. Terminé en una librería café cerca de la escena, un lugar pequeño con sillas desparejadas y estantes llenos.
Pedí un café, agarré un cuaderno nuevo del estante, nada de cuero, nada elegante, y me senté junto a la ventana, el río brillando afuera. El bolígrafo se sentía bien en mi mano, firme, como si perteneciera ahí. Abrí la primera página y escribí: Julian Cole, artista. Ya no soy el acompañante de Cassandra. Ya no estoy perdido. Solo volando. Las palabras salieron fáciles, sin dudas, sin titubeos. No era una gran historia, solo un comienzo, pero era mía. Puse el café. La amargura me anclaba, y miré el agua fluir. La gente pasaba, turistas con mapas, locales con bolsas de pan, y ya no me sentía invisible. Pensé en la semana. La sonrisa de Marco en la cumbre, el empujón silencioso de Genevieve en el taller, las paredes de la galería vacías por las impresiones vendidas. Me habían visto a mí, no su sombra, y eso era suficiente para seguir adelante. Mi teléfono vibró 1, 2 veces, pero no lo revisé. Que ella enviara lo que quisiera, disculpas, amenazas, más preguntas. No importaba. Yo ya había puesto todo lo que necesitaba al alejarme, construyendo algo aquí. El café se llenó, las voces se mezclaron como un hogar, y yo seguí escribiendo, ideas para fotos, lugares a los que podría ir, cosas que quería ver a través de mi lente. Las páginas se llenaron rápido, cada una un paso lejos del tipo que estaba en ese aeropuerto, maleta en mano, viendo despegar su jet. No la odiaba, me di cuenta, terminando mi café. Ni siquiera la extrañaba. Ella era solo un capítulo que terminaba. En esto, este cuaderno, esta ciudad, este yo, era la primera página de algo más. Pagué la cuenta, guardé el cuaderno bajo el brazo y salí. El aire estaba fresco, la misma calma a mi lado. Caminé por ella, mis botas golpeando el pavimento, y sentí que el peso de su último mensaje se levantaba por completo. No, ya no la amaba, no como ella quiso decir, no de la manera que me mantenía atado. Amaba esto, en cambio, la libertad, la tranquilidad, el hombre que estaba convirtiéndome en. Me detuve en un puente, me apoyé en la barandilla y vi pasar un bote. París se extendía a mi alrededor, sus luces encendiéndose al caer el día. Volaba mañana, pero no me iba con las manos vacías. Tenía una historia nueva, un primer capítulo escrito con mi propia mano, y eso era más que suficiente para llevar conmigo. Estuve en ese puente sobre el Sena, el frío metal de la barandilla presionando mis palmas, y vi desaparecer el bote en una curva. Me llamo Julian Cole, y esta fue mi última noche en París, una ciudad que me desarmó y me recompuso de formas que no esperaba. El aire ahora era cortante, de esos que muerden la nariz, y las luces a lo largo del río parpadeaban como guiñándome un ojo. No estaba listo para irme, no del todo, pero sabía que no podía quedarme para siempre. Mañana volaría, de vuelta a una vida que tendría que descubrir desde cero, pero esta noche todavía era mía. Ajusté mi chaqueta y comencé a caminar de nuevo, sin plan, solo con el impulso de absorber cada último segundo de este lugar. Las calles estaban más tranquilas ahora, la multitud dispersándose mientras la ciudad se asentaba. Pasé junto a un hombre tocando acordeón, la nota lenta y profunda, y le tiré unas monedas en el sombrero. Asintió sin dejar de tocar, y seguí, la música siguiéndome como una sombra. Pensé en ese cuaderno en mi bolso, el que comencé en el café, las palabras que escribí, Julian Cole, artista. Aún me parecía raro llamarme así, pero encajaba mejor que esposo de Cassandra. Me pregunté qué estaría haciendo ella ahora, probablemente en casa, paseando por nuestra antigua sala, gritándole a Lily o a sus abogados. Ese último mensaje suyo, ¿todavía me amas?, seguía apareciendo en mi mente, pero no porque quisiera contestar. Era más bien un fantasma, un susurro de una vida que había dejado atrás. No sentí culpa, ni estaba dividido. Solo terminé. Doblé por una calle que aún no había explorado, más estrecha que las demás, con viejas farolas que proyectaban charcos de luz sobre los adoquines. Un pequeño bar llamó mi atención, nada elegante, solo un letrero de madera que colgaba sobre la puerta que decía Luripos, descanso. Sonó bien. Entré. El calor me golpeó como un abrazo. El lugar era pequeño, medio lleno, con techos bajos y mesas rayadas por años de uso. Pedí un whisky en la barra.
El camarero lo sirvió sin decir palabra, y me senté en un rincón junto a la ventana. El vaso era pesado en mi mano. El líquido ámbar atrapaba la luz, y lo bebí despacio, dejando que quemara su camino. Un tipo en la mesa de al lado estaba dibujando en una servilleta. Su lápiz trazaba líneas rápidas, y lo observé un minuto, sintiendo que debía sacar mi cámara. Pero no lo hice. Solo me quedé allí, absorbiendo el momento. Entonces la puerta chirrió y entró Genevieve. Me vio enseguida. Su cabello oscuro suelto esa noche, una bufanda colgando de su cuello. «Qué sorpresa verte aquí», dijo, deslizándose en la silla frente a mí sin preguntar. «Pensé que estarías haciendo las maletas». Sonreí, dejando el vaso. «Pensé que primero diría adiós a París. ¿Y tú?» Ella se encogió de hombros, pidiendo un vino al camarero que pasaba. «Vivo aquí, pero me gusta este lugar. Bueno para pensar». Nos quedamos allí, al principio en silencio, el hogar del bar llenando el espacio. Me miró, sus ojos firmes como en el taller. «Eres diferente ahora», dijo. «No es una pregunta». «Sí», dije, asintiendo. «Yo también lo siento». Ella bebió su vino y luego se inclinó hacia adelante. «Esa exhibición sin recortar. No eran solo fotos, ¿verdad? Era que estabas descubriendo quién eres». Pensé en eso. La forma en que esas imágenes me habían sacado del encuadre de Cassandra. «Supongo que sí», dije. «Me tomó tiempo verlo». Ella sonrió. Pequeña pero sincera. La mayoría no lo hace. Siguen recortados. Hablamos durante horas sobre arte, París, cómo las cosas se rompen y se reparan. Me contó sobre su próximo proyecto, algo con sonido y luz, y yo le hablé del cuaderno, la idea de continuar donde sea que aterrizara después. El whisky se acabó, el bar se vació, pero no nos movimos. No fue coqueto. No fue nada más que dos personas que se entendían, pero se sintió bien, sólido, como un ancla en toda esta novedad. Cuando el camarero anunció la última ronda, salimos afuera. El frío me despertó. «Volverás», dijo, ajustando su bufanda. «Quizás», dije, sonriendo. «O quizás me lo lleve conmigo». Ella rió, saludó con la mano y desapareció calle abajo. Volví solo al hotel. La ciudad estaba tranquila, mi aliento formaba niebla en el aire. Hice las maletas, guardé el cuaderno y me acosté, mirando al techo. Mañana me iría, pero esta noche todavía estaba aquí, todavía Julian, todavía volando.